ahora van entendiendo por qué el comunismo es una tragedia. Porque ellos mismos crearon los mecanismos, consciente o no, para que la sociedad cubana funcionara así. Y ahora quieren revertir todas esas políticas y el pueblo las ve como un abuso de parte del gobierno, cosa que no es un abuso de parte del gobierno. Y te lo voy a explicar. Ellos destruyeron el aparato productivo nacional con la reforma agraria. Cuba no se jode en los años posteriores al ascenso de Fidel Castro. Cuba se jodió desde el momento que se hizo la reforma agraria, que se destruyó y se desenganchó la sociedad del aparato productivo. Al destruir el aparato productivo que había en el país, que estaba ordenado, el país se convirtió en un riquimili económico. Ya el que suministraba pan no pudo suministrarlo, ya el que vendía café al por mayor a las torrefactoras no podía hacerlo, ya el que distribuía plátano en todos los mercados del país no podía hacerlo porque se acabaron los latifundios y las grandes plantaciones y se destruyeron las líneas de transporte y las líneas de suministro. El hijo de Batista, Panchito Batista, tenía una red de camiones, de más de 2.000 camiones Ford y Ferguson de aquellos, que recorrían toda la carretera central de Cuba día tras día, cargando toda la mercadería rumbo a todos los mercados del país. Cuando vino la ley de expropiación, se destruyó el aparato productivo del país y el país se convirtió en un riquimbili económico. Desde ahí empezaron las desgracias del pueblo de Cuba, sobre todo en materia económica. Se acabaron los latifundios ganaderos y se destruyó el suministro de materias primas para la Nela, para Matilda, para la Bayamesa, para todas las empresas y compañías lácteas que había en Cuba, para la Coti, para Copelia, para todo lo que hacía productos lácteos derivados de ellos. Y de la noche a la mañana, el país empezó a vivir de dame, de resuélveme, de consigo. Y ahí proliferó el mercado negro. Lo poco que llegaba y se resolvía robado al Estado, que era el único que tenía, iba a la calle. Ahí comenzó la bolsa negra, el mercado negro. Se fueron creando las bases para esa grande corrupción en las empresas del gobierno que hoy existen, que están hasta aquí hoy. Y entonces acostumbraron al pueblo a una cosa, consciente no, para su conveniencia no, y ahora el país está hundido. Ahora el país está hundido, porque ahora quieren que la gente vuelva a la tierra cuando ellos destruyeron el campesinado. Cuando cogían y hacían una represa o una charca y todos los campesinos en aquella política de desplazamiento al modelo estalinista hacia la Siberia, los metían en pueblos y los metían a vivir en palomares hechos con el sistema Girón aquel o con el sistema Sandino de construcción de vivienda, y los guajiros se morían hacinados de hambre y por consiguiente no había nada que comer porque todo lo iba a producir la empresa estatal agropecuaria socialista, la VPC o las cooperativas que hoy no tienen un tornillo para reparar un tractor viejo MTZ del año 60. Entonces, destruyen todo y ahora quieren que el país vuelva al campo para producir comida porque tienen la soga al cuello y ya no hay campesinos. Los pocos campesinos que hay murieron. Los otros se están yendo. Y los que quedan no quieren trabajar porque son la generación milenio. Son la generación del tatuaje, del piercing, de la argolla, del pelito pintado como el gallito Giro, del tipo de la bermuda apretada, del pulovito del gimnasio, de la jevita, el que quiere vivir sin hacer nada, pidiendo recarguita, enseñando las partes genitales, hombres o mujeres en las redes, los que quieren ser tiktoker, youtuber e influencer. Y entonces, ahora, después de haber subsidiado con el presupuesto del Estado toda la vida pública cubana, desde el transporte, que la guagua valía 5 centavos. Yo me acuerdo que la 400 desde Santa Fe a Guanabo valía 5 centavos. Eso nada más se ve en el comunismo. En el comunismo, donde un pollo y una cerveza valían 60 kilos cubanos. Eso nada más se ve en el comunismo. Eso nada más lo podía subsidiar la mentalidad de una empresa al modelo soviético.
Pero ya cuando eso se acabó, cuando ya no hay nadie en el mundo que pague esas locuras y esos desmanes, entonces ahora el pueblo lo ve como un abuso del gobierno, cosa que no es. Porque cobrar 90 centavos por un litro de combustible todavía está barato. Cuba no es Arabia Saudita, no es Venezuela, no es Irán, no es Brunei, no es Angola, no son los Emiratos Árabes Unidos, no es Qatar, no es la Guyana, que está en guerra hoy por el Esequibo con Maduro, que tienen ingentes recursos gasíferos y petrolíferos. Cuba tiene que comprar el combustible en el mercado mundial a precios de mercado mundial. Entonces, cuando quieren hoy hacer las cosas como son para sanar ese déficit económico que el país tiene, que no puede seguir subvencionando, entonces ahora la gente se vira en plancha, porque la gente cree que es un abuso pagar 114 pesos por un litro de gasolina. Y cuando tú lo ves en 90 centavos dólar, no está caro comparado con lo que es el mundo. Yo sé que en Cuba no se gana en dólares, pero el país no tiene dinero. El pueblo de Cuba nada más tiene un solo camino. O se hacen el araquiri con el paquetazo y el gobierno toma conciencia del asunto para que no se siga agudizando la crisis, o tendrá que irse toda la nación, o tendrá que rebelarse todo el pueblo de Cuba, o habrá que invadir Cuba, o habrá que el comunismo cambiar los destinos económicos del país, pero de que el país tiene que tener otra mentalidad económica y tiene que sanear su crisis para solventar económicamente el presupuesto del Estado.